tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración para ponernos en las manos del Señor y que el Espíritu Santo obre a través de su palabra. Amado Padre Celestial, en estos momentos, Señor, te ruego que limpie nuestro corazón y nuestra mente de toda perturbación y nos permita recibir tu palabra, Señor, para que seamos edificados, para que seamos santificados por el poder de tu bendita palabra, Señor. Podamos recibir la guianza, el cumplimiento de tus promesas, Señor, para que fortalezca nuestra fe y nuestra esperanza en ti, en tus promesas, en tu palabra, Señor. Te rogamos, bendito Dios, que me uses. Úsame como instrumento, Señor, en tus benditas manos y pon tu palabra en mi boca para que podamos, Señor, ser edificados. Te lo ruego, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos viendo el Salmo 91. Quienes traigan su Biblia, por favor, ábranlo porque vamos a analizarlo en una forma un poquito más, de una manera que el Señor me hizo ver en esta semana el Salmo 91. En primer lugar, hermanos, en los salmos se ven oraciones, se ven alabanzas del pueblo judío, promesas de Dios para el pueblo, pero que también a nosotros nos ayudan, hermanos, nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual a todos los que estamos en la roca que es Cristo. ¿Por qué es importante que conozcamos los salmos? Bueno, toda la palabra, pero los salmos, hermanos, como en la palabra en general del Señor, el Señor revela su corazón, qué hay en su corazón, qué hay en su mente para con usted y para con nosotros, y para con el mundo entero. Porque el primer mensaje del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Entonces, en el Salmo 91, hermanos, hemos estado viendo que este es un salmo de promesas de protección. Es un salmo en el cual podemos ver lo que Dios puede hacer en los momentos de aflicción, que muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué está haciendo Dios o qué va a hacer Dios en medio de todo esto que está viviendo el mundo ahorita? Y el Señor nos da la respuesta. Miren, voy a leérsela, sigan ustedes con la vista y luego vamos a hacer el análisis general. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En los estudios de los primeros versículos que vimos, hermanos, vimos cómo el salmista reconoce al Dios Todopoderoso, al Altísimo, ¿verdad? Y dice que el que se pone bajo el abrigo, bajo la protección de Dios, hermano, qué mejor, es lo mejor. Pero vimos también que la condición, hermanos, para que estas promesas se cumplan es que nosotros amemos a Dios. Las promesas del Señor son para los que lo aman y las que conocemos sus promesas. Es importante que si conocemos a Dios tenemos que conocer sus pensamientos, su corazón, y eso es a través de la palabra de Dios. ¿Normita se pudo? ¿Sí? Ok, ahorita te digo. Hay un pedacito de un video que yo quiero que vean ustedes, hermanos. Pero antes, les decía que lo importante es que usted y yo amemos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay una promesa. Dice, a los que aman a Dios, o sea, cada promesa tiene sus condiciones, hermanos. Para poder ser salvos necesitamos creer en Jesucristo y confesarlo con nuestros labios.
creer en el corazón y confesarlo. Si nada más lo confesamos, pero no lo estamos creyendo, vamos a tener problemas nosotros, porque nuestra fe va a ser muy débil. Se va a zarandear luego se va, tal vez desaparezca esa fe si nosotros no creemos en el corazón lo que nos dice la palabra que tenemos que creer acerca de Cristo. Igualmente sucede con sus promesas, hermano. Sí, el salmista nos dice también que hay un enemigo que nos quiere destruir. Y muchos hemos bajado la guardia, hermanos. Muchos hemos bajado la guardia. Porque no entendemos que cuando le abrimos la puerta al enemigo, nosotros, por medio del pecado, la falta de perdón, el chisme y todo lo que son frutos de la carne, hermano, le abrimos la puerta al enemigo. Entonces vienen cosas que Dios no quiere para nosotros. Por eso dice el Señor, tenemos que reconocer lo que Dios dice, pecado es pecado, y confesarlo y pedirle perdón a Dios, y Él es fiel en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así dice la palabra, ¿no? Entonces, la forma en que el Señor me reveló, hermanos, más bien me dio, pues sí, es revelación, es ver el Salmo 91 de esta forma. Mire, dice, ¿me ayudan por favor? Lean el Salmo 91.1, nada más el puro versículo 1. Aquí el salmista cree y reconoce el poder del Dios Altísimo y la seguridad para todo aquel que acude a Él, o sea, a Dios. El versículo 2, ¿qué dice? En este versículo 2, hermanos, fíjese que el salmista, además de creer, confiesa que confía en el todopoderoso Dios, lo declara con su boca teniendo fe y esperanza en su corazón. Son dos cosas muy importantes, hermanos, que nosotros como creyentes veamos lo que nos está enseñando el Salmo 91. Porque no es un amuleto, hermanos. Hay quienes a veces lo tienen colgado nada más ahí en sus casas, pero no han profundizado en la palabra de Dios. En el versículo 3, pero me van a leer por favor del 3 al 8. A ver, alguien que tenga voz fuerte. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No te temeré del terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarás. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en estos versículos, hermanos? Fíjese, un creyente que comparte con otro o con otros lo que solo Dios puede hacer en favor del que tiene fe y confía en las promesas de Dios. Dios libra, Dios cubre, Dios protege, Dios da paz en todo momento o circunstancia, sean temores, peligros, armas, enfermedades, pestes, amenazas ocultas y aún de la misma muerte. De todo esto, el Señor tiene una promesa que dice que nosotros, el Señor Jesús dijo, aún en el caso extremo, hermanos, de la muerte física, ¿qué dijo el Señor cuando Lázaro estaba en la tumba? Dice que le dijo a la hermana de Lázaro, el que cree en mí, hoy estábamos, todo esto que Dios nos está permitiendo pasar, hermanos, con María, yo le decía que aún en la muerte, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo. Analicemos, hermanos, por favor, analicemos lo que dice esta palabra. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Y qué sigue? El morir es ganancia. Vamos a verlo así. Lo voy a tratar de poner en una forma visual. Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Porque aquí tenemos a Cristo, pero todavía falta el cumplimiento de las promesas que Él nos dio, de que resucitaremos, seremos revestidos de otro tipo de vestiduras, estaremos en un lugar en el cual ya no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor y no habrá muerte. Ya nos dio Cristo al resucitar Él en su cuerpo, nos dio a nosotros la promesa de vida eterna.
Pero para eso, como dice en Juan, tenemos que conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, al Padre, y a quien tú has enviado. Si no conocemos las promesas de Dios, hermanos, no estamos conociendo el corazón de Dios. Y dice el Señor que tiene pensamientos de bien para nosotros, no de mal. ¿Por qué no dice el Señor eso? Porque vamos a pasar por circunstancias difíciles. Yo digo, Señor, si no fuera por ti, yo ya estuviera destrozada. Yo no la haría de ver a mi hija tanto tiempo padecer, hermanos, de tanto. Si no es una cosa, es la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Pero como le digo a María, Dios me ha puesto aquí cerquita de ti para levantarte los brazos, mi hija. Pero tú tienes que ejercer tu fe, creer lo que Dios dice en sus palabras, creer que Dios es quien Él dice que es. Hermanos, aquí en la Biblia tenemos muchos testimonios de personas, como leyó el pastor en un estudio, los que dicen los héroes de la fe, en Hebreos 11. Muchos murieron sin recibir aquello que estaban esperando, pero sabían que lo iban a recibir algún día. ¿Cuándo? En la gloria. Va a haber recompensas, hermanos. El Señor no nos va a dejar ser probados más de lo que nosotros podamos resistir. Y va a llegar muchas veces que usted y yo, como decía ahorita el pastor, vamos a llorar. Pero es bueno llorar a los pies del Señor, porque Él nos levantará. Él nos fortalecerá. Dice, creo es en el Salmo 27, hermanos, si no me equivoco, donde dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo empecé a memorizar este salmo, hermanos, y está haciendo eco en mi corazón. Es lo que me sostiene, las promesas del Señor. Pero en medio de todo esto, hermanos, dice aquí que habrá peste. El Señor promete, como les decía el salmista, empieza a compartir con otros lo que solo Dios puede hacer, que fue lo que leyó ahorita la hermana, que nos librará del lazo de cazador, de peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Dice, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Imagínense para las personas que están pasando ahorita por lo del terremoto, que leyeran esto, les va a traer aliento. Pero están esperando en el gobierno, están esperando en que les llegue la ayuda. Yo digo, Señor, yo creo, hermanos, yo creo así confiadamente lo que dice el Señor en su palabra. Si ellos buscaran a Dios, a su reino y su justicia, hasta del cielo les daría el agua para tomar y el alimento para comer, porque Dios es fiel a sus palabras. Pero yo me quedé ahorita asombrada y no por echarles, como dicen, leña, hermanos, no por echarles leña, pero salió en las noticias un ministro. En ningún momento habló de arrepentimiento, en ningún momento habló de Jesucristo, habló nada más de la ayuda y la hermandad entre los seres humanos, que eso iba a sacar adelante. Hermano, si usted ha leído la palabra y usted cree la palabra del Señor, vienen cosas peores. Cuando el Señor dice que todo esto que estamos viendo es principio de dolores, quiere decir que vienen cosas peores. Mucha gente dice, nunca se había visto un terremoto de esta naturaleza aquí, nunca se había visto una tormenta de esta magnitud, nunca. Pero ahora estamos viendo todo eso porque el Señor nos dice en su palabra que todas estas cosas sucederán. Esto va a traer pestes, hay hambre ya en la tierra, hay hambre en esos lugares. Y Estados Unidos no se quedó atrás, hermano. Todas las cosas que el hombre tenía lo perdieron en unas cuantas horas que llovió. Todo. Muchos perdieron hasta su vida. Quienes murieron en Cristo ganaron. Pero los que murieron sin Cristo lo perdieron todo. Y lo malo es que van a una eternidad de tormento. Luego en el Salmo 91, del 9 al 10, alguien que me lea del 9 al 10, por favor, fuerte. 9 al 10. Porque has puesto a Jehová que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Son promesas del Señor. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dice, aquí vemos, hermanos, dice la unión y la fortaleza que los creyentes trae la mutua confianza en Dios.
Las promesas de Dios en los salmos eran para el pueblo judío bajo la ley, pero ahora para nosotros, hermanos, en el ámbito espiritual, Él nos da esas promesas para que nosotros, en medio de las circunstancias como las que estamos empezando a vivir, podamos confiar en Dios, creer en Dios, conocer sus promesas y confesarlas y compartirlas. El salmista le está diciendo ahí a alguien más, mira, esto sucede para el que cree las promesas de Dios. En el 11 al 13, alguien que por favor lo lea, del 11 al 13. Porque tus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el ángel pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Quiénes son el dragón, hermanos, y el león? El Señor nos da potestad, fíjense, potestad para hollar, o sea, para pisar leones y escorpiones. O sea, si Cristo ya venció, hermanos, en la cruz, dice que en Él, creo es Romanos 8:37 por ahí, que dice que en Cristo somos más que vencedores. Pero a veces que nos pasan estas situaciones de conflicto, entra el temor y el temor paraliza, el temor nubla nuestra manera de pensar y necesitamos volver a recordar las promesas de Dios, creerlas en el corazón, confesarlas y llenar nuestra mente de todo lo bueno, y todo lo bueno viene de la palabra de Dios. Aparte de eso, hermano, ¿cuántos de ustedes han experimentado el poder sanador de Dios? El poder proveedor de Dios, donde el Señor hace provisión cuando no hay nada. Hemos podido comprobar, muchos de nosotros, hermanos, el poder, la misericordia del Señor, cómo Él nos ha sustentado hasta este momento. Aunque hemos sido infieles, el Señor ha sido fiel. Entonces, hermanos, aquí el salmista está diciendo, mira, si tú crees en el Señor vas a poder vivir en victoria, vas a ser más que vencedor si crees en Cristo Jesús, si te apoyas en la roca que es Cristo. Pero hermanos, si no conocemos las promesas de Dios, ¿de dónde nos vamos a agarrar? Si aún así conociéndolo, acuérdense de Job. Yo recuerdo cada ratito a Job porque necesito aprender mucho de él, de cómo, hermano, cuando Dios dijo, hombre recto, temeroso de Dios, pero sin embargo le vino una desgracia sobre otra, sobre otra, sobre otra, a manera de que él, pues no sé qué se preguntaba, pero no se quejó de Dios, se quejó de sí mismo y de sus amigos, bueno, entre comillas, los amigos. Pero cuando Dios le dio la respuesta, que Dios nos da siempre respuesta, hermanos, por eso dice, me invocará y yo le contestaré, con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Son promesas de Dios, hermano. Son promesas que nosotros debemos de tener presentes en este tiempo. Levante la mano, ¿cuántos están pasando por pruebas difíciles? Bueno, a los que no levantaron la mano, prepárense. ¿Sí? Hermanos, es que tiene que ser probada la fe suya. Tiene que ser probada nuestra fe, hermanos. Porque por fe somos salvos y andamos por fe. Entonces, aquí en todas estas promesas, hermanos, nosotros conocemos el corazón y el poder de Dios, los pensamientos que Dios tiene para nosotros, y eso nos da confianza y descanso. De ahí viene la paz y el gozo que Dios nos ha dado en Cristo. Porque dice el Señor, mi paz no es como la que del mundo. Es una paz que va a sobrepasar tu entendimiento. O sea, no la vas a entender cómo a pesar de tantos problemas, de tantas cosas tan terribles que están pasando en el mundo, nosotros podemos estar confiados. ¿Por qué? Porque si nosotros le creemos a Dios que dice el Señor, todo esto es necesario que suceda antes de que venga Cristo por su iglesia. Entonces, ¿qué dice el Señor? Váyanse y escóndanse en sus casas. No. Dice, cuando vean que todas estas cosas empiezan, prepárense.
Sinceramente, hermanos, no sé lo que usted piensa, pero todas las aflicciones que están viniendo ahorita, hermanos, a la iglesia, al creyente, al mundo, es porque Dios busca que nos arrepintamos, que haya arrepentimiento, que volvamos nuestro corazón y nuestros ojos a Él. Andamos todavía muy distraídos, afanados por las cosas del mundo, cuando debemos de afanarnos por estar preparados, de compartir con el salmista. Sabes que Dios te ama, sabes que Dios tiene poder para sacarte adelante de todas estas cosas que están ahorita. Es bonito escuchar, hermanos, personas que dicen lo perdimos todo, pero gracias a Dios el Señor nos conservó la vida y podemos volver a comenzar. Otros no tienen esa esperanza, no tienen esa esperanza. En este salmo dice que el auxilio que Dios provee a través de sus ángeles, hermanos, que hay ángeles ministradores que Dios envía a favor de nosotros los creyentes. Dice, los cuales han sido enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. También tenemos el poder que Dios nos ha dado en Cristo, en su nombre, en su sangre y en su obra en la cruz. Esto que les acabo de leer, hermanos, lo pueden ustedes constatar en Hebreos 1:14, Lucas 10:19, Colosenses 2:14-15 y Romanos 8:37, donde nos habla de por qué nos podemos apoyar en el nombre, en la obra, en la sangre de Cristo. Hay un video que traje, es nada más una brevedad, hermanos. Pero antes de terminar lo que dice en el Salmo 91:14-16, quiero que Normita lo ponga, por favor, Fernando, ahí apagan los focos tantito, mijo, para que se pueda ver el video bien. Norma, ¿estamos listos? Sí. Ponga mucha atención. זהו, אין כבר דרך חזרה. אבל אין שום סיכוי שנצא מהשדה מוקשים הזה בחיים. לפחות נמות כולנו ביחד. זה לא מצחיק רב. יש כאן איזה 100,000 מוקשים. לא חייבים לזכור את הדרך שלנו החוצה. קדימה, להוציא את הכידונים ולעשות מה שלמדנו בתרגולת. קדימה, ברגע שהם מגיעים למוקש, אנחנו חוזרים סביבו, מוציאים אותו בזהירות ומנטרלים אותו. זאת הדרך היחידה שלנו לצאת מכאן. קדימה. אם לא מספיק עד הזריחה, אנחנו נספיק עד הזריחה. קדימה. לפעול בזהירות.
Pero como no sabían, dice ahí que podían ser miles de minas, ellos tenían que atravesar ese lugar. Entonces van con un cuchillito a buscar, dice, donde veas que no hay, pues ahí pon el pie. Pero Dios, de una forma maravillosa, sobrenatural, envió un viento que dejó al descubierto todas las minas y ellos pudieron pasar sin problemas. Estos puntitos que se ven ahí, hermanos, ahí se ven los soldados para que ya quedó todo el espacio descubierto, más que aquí pues no se alcanza a ver muy bien. Gracias, Normita. Prende los ojos, hijo, por favor. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con esto, hermanos? Que podemos estar rodeados de tantos peligros, de tantas cosas que nosotros a veces ignoramos. Ellos no sabían dónde quedaba cada mina, pero era el ejército del pueblo de Dios. Y Dios siempre está al pendiente de sus hijos, de su pueblo. Dios no ignora todo lo que ha pasado el pueblo de Israel, como no ignora todo lo que usted y yo hemos pasado como hijos de Dios. Pero cuando el Señor así lo determina, y como dice Él peleará por nosotros, Él nos cuidará, Él es nuestro castillo fuerte, Él con sus plumas nos cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Luego nos dice, fíjense, en esa última porción, del 13 en delante, del 14 en delante, es Dios hablando al creyente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, otra vez vemos lo importante de amar a Dios, hermano. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Si nosotros no amamos a Dios como debemos de amarlo, hermano, nos van a fallar muchas cosas. Porque dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Cuál es el nombre que Dios nos dio, hermanos? No es Jehová, es Jesucristo. Fíjese lo que dice en Filipenses, creo es 2, capítulo 2, dice, por tanto Dios también le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice, el que glorifica al Hijo, glorifica al Padre. Entonces, hermanos, yo sé que algunos de ustedes sí ven las noticias, otros no lo ven. Entre tantas cosas que se están viendo ahorita en las noticias, en una de las casas que quedó destruida por completo, tenían una figura grande de lo que es la muerte. Toda la familia murió ahí. ¿Por qué si ellos tienen tanta fe de que la niña o la muerte los iba a liberar de la muerte? Imagínense nada más qué perturbados tienen en ese momento. Cuando que la palabra de Dios nos dice que es un enemigo que Cristo ya venció y que nosotros venceremos también. Por eso dice el Señor, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Imagínense cómo se sentían esos soldados, hermanos, a tener que cruzar ese campo minado y no saber dónde estaban las minas. Pero ellos creyendo que Dios está en control de todas las cosas, Dios mandó ese viento que movió el polvo que los estaba cubriendo y quedaron todas las minas descubiertas. Y pudieron entonces ellos ya pasar con seguridad. ¿Quién les dio esa seguridad? ¿Quién hizo ese milagro? Dios. Porque Él está en control de todas las cosas. Dice, me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. ¿Cómo nos glorifica el Señor, hermanos? Al recordarnos que somos sus hijos. Al recordarnos que estamos en Cristo. Al recordarnos que por nuestra fe en el Señor, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que hemos nacido no de sangre, como dice el salmista, no de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino hemos nacido de Dios. Por eso los que han nacido de Dios, podemos amar. Los que hemos nacido de Dios, podemos perdonar.
Y mucha gente dice, es que yo no puedo perdonar aquella ofensa. Piensen en la peor de las ofensas que le hayan hecho, hermano. La peor, la que usted diga es imperdonable, pues esa es la que Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar. Fíjese nada más lo que pasa, cómo el Señor nos dice. En Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos está mostrando su amor en la cruz del Calvario. ¿Y cómo nos muestra Jesús su amor por nosotros? ¿Cuáles fueron las primeras palabras del Señor en la cruz? Padre, perdónalos. Perdónalos. No podría haber dicho el Señor, ¿sabes qué, Padre? Bórralos, échalos para allá, o desaparécelos, o dales conforme merecen. Se estaba burlando del Señor. Lo escupieron. Estaban jugando, sorteando sus ropas. Y era tanto el sarcasmo que le decían, pues no decías tú que tú eres el Hijo de Dios, pues déjate de esa cruz si puedes. Pero al único que le creyó, que era el malhechor que estaba, uno de los dos malhechores que estaban también crucificado con él, dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo el ladrón? ¿Qué hizo el malhechor? Creer en él. Creer en él. Reconocer sus pecados y decir, tú y yo estamos aquí porque nosotros hemos hecho algo que ameritó esta sentencia. Pero él no. Y ahorita muchas personas le están echando la culpa a Dios, hermano, de todo lo que está pasando, cuando que el Señor le dio potestad al hombre para que administrara la naturaleza. ¿Y qué ha hecho el hombre? Echarlo todo a perder. Porque en el principio Dios dice todo lo que Dios creó era bueno. Bueno en gran manera. Pero el hombre, lejos de reconocer que tenemos que rendir cuentas a Dios, vean cómo se ha maltratado, se ha contaminado tanto el mundo, hermanos, que por eso estamos sufriendo todo eso. Y el Señor sabía bien que íbamos a hacer eso, como seres humanos. Y el Señor sabe bien las consecuencias que vienen de todo eso. Por eso al final, ¿qué dice el Señor? Que este mundo está reservado ¿para qué? Para fuego. Para fuego. Y en el Antiguo Testamento dice, hermanos, cómo va a ser ese fuego. Pero el Señor, a través de estos salmos, hermanos, nos da la promesa de que Él estará con nosotros. Dice, invoqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y Jehová lo libró de todas sus angustias. Dice que los que lo invoquen no serán avergonzados. Pero muchas de las veces, hermanos, estamos usando más nuestra boca y nuestras palabras para decir cosas negativas. Y necesitamos llenarnos primeramente el corazón de las promesas de Dios, porque solamente así, hermanos, vamos a poder tener de qué hablar. Dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. En esos momentos que es principio de dolores, la iglesia del Señor necesita estar alerta. Alerta. Dice el Señor en Lucas, en el Evangelio de Lucas, que debemos de estar velando y orando para que seamos dignos de escapar de todas las cosas terribles que van a venir sobre este mundo. Si ahorita, hermanos, hay tanto dolor, hay hambre, hay enfermedad, al rato se van a levantar las enfermedades. Al rato. ¿Y qué va a pasar? Unos van a invocar al Señor, el Señor sabrá si los salva, o los sana, o se los lleva. Pero otros van a culpar a Dios. Muchos dicen, ¿por qué Dios no hace nada? Porque si Dios es tan poderoso no hace nada. Dios ya lo hizo a través de Jesucristo y dejándonos aquí todas las promesas en las cuales usted y yo nos podemos apoyar. Si edificamos con la palabra del Señor, dice que vendrán los vientos fuertes y nuestra casa, nuestra habitación, o sea, nuestra fe no se va a quebrantar. Pero si hemos construido en arena tantito de aquí, tantito de allá, hoy sí voy, hoy no voy, hoy sí leo la Biblia, mañana no, hoy sí oro, mañana no. Hermanos, no vamos a estar tan fuertes y tan firmes como necesitamos estar para poder, ¿sabe qué? No que Dios nos libre, Dios sabe si nos librará o no nos librará, pero si no nos libra, pues ya sabemos a dónde vamos.
pero para dar aliento a otros y hacer como el salmista. Como decía aquí, dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Cuando nosotros le podemos decir a otras personas, si Dios te protege, Él será tu escudo, Él te protegerá del lazo de cazador, de peste destructora. Pero ¿sabes qué? Al final dice el Señor, los saciaré de larga vida. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué idea se les viene en relación con Cristo? Dice, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Exactamente, en Cristo tenemos vida eterna. ¿No es esa larga vida? Y nos mostrará su salvación. Va a llegar un momento en que nosotros, hermanos, vamos a estar viendo de arriba hacia abajo. Pero necesitamos estar preparados. La tibieza, al tibio, dice el Señor, lo vomitará. O sea, no va a recibir la bendición que Dios quiere dar. La tibieza es un estorbo muy grande, hermanos. La cobardía es otro estorbo muy grande, ahí lo dice en Apocalipsis. Debemos de hacer lo que Dios le dijo a Josué que hiciera. Mira que te mando que te esfuerces. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Nos da la razón el Señor. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Qué dice en el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Pero muchos creemos que Dios nos abandonó y nunca, Él nunca va a faltar a su palabra. Somos nosotros los que le damos la espalda al Señor. ¿Cómo? Al ser tibios, al cumplir un día sí, un día no, hoy sí, mañana a lo mejor, quién sabe, pero no pasa nada. Necesitamos estar bien firmes en la roca, hermanos. Porque los que no levantaron su mano, a lo mejor les viene por ahí una prueba difícil. Créanmelo. Hay veces que pues mi hija me dice, ya no puedo más. Digo, repite todo lo que me dice la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se me vienen las promesas del Señor. Mija, la palabra de Dios dice que en nuestras debilidades, ¿qué va a pasar? En nuestras debilidades, el poder de Dios se perfecciona. ¿Para qué? Para que toda la gloria sea para el Señor, no para nosotros. Aquellos que se apoyan en el ser humano no van a recibir la bendición que Dios quiere para ellos, porque dice, maldito el hombre que contiene el hombre. Hoy estábamos oyendo en la radio y un pastor dijo, los médicos tratan, pero solo Dios sana. Los médicos tratan, pero solo Dios sana. Digo, María, qué bonito está esa frase. Le pueden tratar y hacer, pero ahorita han sido varios hermanos que nos han dicho, no sabemos qué tienen. No sabemos. Entonces, hay que confiar en el Señor y ver que aunque sean muchas las minas que nos rodean, vamos a pasar por el medio de esas minas, hermano, porque el que nos va guiando es el Señor y nos guía a través de su palabra. Apreciemos más la palabra del Señor, hermano. Valoremos más de esta salvación tan grande y glorifiquemos al Padre todos los días. Todos los días. Porque aunque pasemos aflicciones, dice, de todas ellas nos librará el Señor. Que el Señor les bendiga.